Buenas tardes, continuamos nuestro plan de lectura de la Biblia. Estamos en el libro de Levítico, capítulo 4, y el libro de los Hechos, capítulo 3. Ofrenda por el pecado. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová, por su pecado que habrá cometido, un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. El sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y lo traerá al tabernáculo de reunión. Mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová, hacia el velo del santuario. El sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Tomará del becerro la expiación, toda su sangre, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, y de la manera que se quita el buey del sacrificio de paz. El sacerdote lo hará arder sobre el altar del holocausto, y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos, su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará el fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiera errado y el yerro estuviera oculto a los ojos del pueblo, hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego de que llegue a ser conocido el pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerá delante del tabernáculo de reunión. Los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. El sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. Mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión. Derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar. Hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrá perdón. Sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos sus mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, lo degollará en lugar donde se degüelle el holocausto delante de Jehová. Es expiación. Con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre a pie del altar del holocausto. Quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, la degollará en el lugar del holocausto.
Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre, la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. El sacerdote lo hará arder sobre el altar con olor grato a Jehová, así hará el sacerdote expiación por él. Será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará la sangre de la expiación, la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Le quitará toda su grosura como le fue quitada la grosura del sacrificio de paz. El sacerdote le hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Bien, vamos a Hechos, capítulo 3. Curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo y a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atentos, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio andar, alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que les había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese a un homicida, y que mataseis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe de su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este como completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vosotros, gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor de vuestro Dios os levantará profetas entre vosotros, hermanos, como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga aquel profeta será derraigada del pueblo. Todos los profetas desde Samuel en adelante, cuando han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad.
Gracias, Señor, por un día más que nos das. Ayúdanos a meditar, entender tu palabra. Gracias porque nos has revelado cada uno de tus palabras, de tu voluntad, de tus planes para con nosotros. Gracias por este sacrificio que fue Cristo Jesús, de una vez y para siempre, el cual cubre nuestro pecado. El pago que tú pedías, Padre, ha sido satisfecho, Señor. Te damos gracias por esta palabra, que nos permitas guardarla y así confiar y ponerla en obra, Señor. En Cristo Jesús. Amén.